Quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Luis Donaldo Colosio fue candidato presidencial del PRI, elegido por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y probablemente hubiera llegado a Los Pinos si en aquella tarde de 1994 no le hubieran disparado en la cabeza en medio de una multitud. Colosio nació en Sonora, el 10 de febrero de 1950, y a sus 18 años ya se había afiliado al PRI. Durante su militancia como priista, fue diputado, senador y presidente nacional del Tricolor. Su faceta más controvertida fue como coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1988 llegó a la presidencia de México de forma polémica, pues el sistema para contar los votos, utilizado por el entonces Instituto Federal Electoral, registró un comportamiento sospechoso. Pues con Carlos Salinas de Gortari hubo corrupción, pero hubo esta elección y ya se tenía esta parte del dedazo. No salía a votar porque decía, ¿para qué voto si ya saben quién va a ser? Ya en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Colosio fue secretario de Desarrollo Social, cargo en el que promovió la creación de Solidaridad, el programa insignia de aquella administración. Pero Televisa era muy señor de todo. Lo llamábamos en ese tiempo, ahorita no, ya no se usa, pero lo llamamos el cuarto poder. Lo llamábamos el cuarto poder porque era como algo que incluso estaba a nivel del Estado. El hecho de que muchos presidentes lo usaron para eso, ¿no? Para divulgar noticias que ellos querían que la gente supiera. El principal estado beneficiado de ese programa era Chiapas, que en 1994 vio el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. ¿Pero cómo se identifica? Marcos, el comandante Marcos. Pese a la implementación de Solidaridad, los índices de desigualdad en México crecieron 7% en esos años. Todavía en 1993, Colosio fue destapado por Salinas como candidato de su partido a la presidencia, ante la inconformidad de Manuel Camacho y otros políticos de la época. Manuel Camacho Solís era el que supuestamente se tenía contemplado que Carlos Salinas de Gortari era el que iba a designar como su sucesor, en realidad, así lo manejaban en ese entonces, como sucesor. Entonces, algo sucedió dentro del partido que él no lo fue, y a quien escogió, posiblemente haya sido por su carisma con la gente. Yo creo que eso lo movió, por su carisma con la gente, la simpatía que tenía con la gente. Y Donaldo Colosio, Carlos Salinas de Gortari lo designó como el precandidato del Partido Revolución Institucional, el PRI, para la presidencia de la República. El 6 de marzo de 1994, el PRI cumpliría 65 años de existencia, casi los mismos que el partido llevaba en el poder. Ese día, Luis Donaldo Colosio se paró frente a la militancia priista, reunida en el Monumento a la Revolución. Su discurso estaba inspirado en el de Martin Luther King, pronunciado 2 décadas antes. Reconocía el papel del PRI en el fortalecimiento de las instituciones, pero también hacía notar su responsabilidad en las prácticas que desde entonces flagelaban al país. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Unos días después de aquel discurso, Colosio viajó a Baja California, donde ofreció un mitin en Lomas Taurinas, una de las colonias con mayor índice de marginación en Tijuana y el país. Colosio habló desde un templete improvisado, parado sobre una camioneta ante más de 4,000 personas, reunidas al llamado Acto de Unidad. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Más tarde, el candidato priista bajó del templete y comenzó a caminar hacia la camioneta que lo llevaría a otra reunión. Colosio avanzaba entre la gente sin mucha seguridad a su alrededor. Un hombre aprovechó la cercanía del candidato con el pueblo y se acercó entre la multitud con un revólver calibre 38, mientras sonaba La Culebra de Banda Machos. Mario Aburto puso el arma en la sien de Colosio y jaló el gatillo. El candidato cayó al suelo sangrado de cabeza
y con él la esperanza de quienes lo rodeaban. De inmediato fue trasladado al Hospital General de Tijuana, inconsciente y con pocas posibilidades de vivir. Mario Aburto es un hombre que hasta estamos hablando de ese entonces, del 94 al 2021, que no cualquiera, pero muchas personas que vivimos o que escuchamos en ese entonces, lo relacionamos inmediatamente con el asesinato de Luis Donaldo, que de hecho hasta la fecha está detenido. Está detenida esta persona. Él se declaró como asesino confeso, pero mucha gente no quedó conforme que supuestamente él había sido el único asesino, simplemente porque supuestamente el precandidato Luis Donaldo Colosio recibió 2 disparos de diferentes armas, es lo que se decía. Entonces obviamente pues un solo tirador no iba a ser, tenían que haber sido por lo menos 2, o haber sido muchos más partícipes, que se decía que había sido un complot para quitarlo del camino. En estos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente, a mí en especial, pues se trata de un atentado contra un ser humano, pero además contra un hombre noble, bueno, que busca servir a los demás y servir a su patria. La Presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Hasta que declararon que había fallecido. Eso lo escuché en un noticiero que en ese entonces era muy conocido, más bien el comunicador, Jacobo Zabludowski, fue en realidad el que transmitió la noticia de primera mano, vaya, porque enlazaron reporteros hacia el lugar para estar dando paso a paso lo que sucedía con Luis Donaldo Colosio. Las verdades en México se saben en medias, ¿no? Muchas de esas cosas son teorías conspirativas, muchas de esas cosas son cosas que se cree que pasaron, pero sí es difícil entender. Creo que le tocó a Luis Donaldo Colosio entender que nadie es más poderoso que el presidente, nunca en México. Y te digo actualmente, te lo digo hoy en día, nadie es más poderoso que el presidente. La trágica historia de Colosio no queda como solo la masacre de Colosio, como algunas y algunos se han atrevido a llamarle, sino que es algo que se está repitiendo y que creo que simplemente por ser personas, también esos candidatos y candidatas tienen familia, tienen amigos, tienen a otras personas, no se debería de repetir en política. Y siempre se juzga la política por eso, porque puede ser una cuestión de vida o muerte, porque es un tema que si hablas de eso, puedes crearte amigos o enemigos. Entonces creo que es un tema tabú que debe de quitarse y que debe de trabajarse más para que sea una política común y para el bienestar social. ¿Considera que era la esperanza que todo México decía necesitar? Considero que sí, por sus palabras, por sus comentarios, por sus discursos. Él quería, como lo vuelvo a repetir, realizar un cambio de 360 grados en México. ¿Cree que si Luis Donaldo Colosio hubiese sido el presidente de México, México habría cambiado? Yo creo que son oportunidades. A veces la gente ponemos fe en que una persona va a ayudarnos a salir. Creo que ese es un gran problema. Independientemente de quién fuera Luis Donaldo Colosio, que ojalá no hubiese pasado lo que pasó y se le hubiese dado la oportunidad. Creo que en general el poder en general no dejaría que esto pasara. Ese discurso fue sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque no les gustó a muchos, a muchos, pero principalmente a políticos de muy alto nivel, que pudieron haber en un momento dado contratado o provocar algo para deshacerse de él. Ese México que donde la vida, ese México de José Alfredo, ¿no? De la vida no vale nada la vida, ¿no? Ese México es el que abre la puerta a ese asesinato.
Recuerdo cuando Colosio dijo, yo veo un México agraviado, lastimado y vejado. Caray, eso fue el 94. México es así.